¿Verdad? Dios ponía en mi corazón compartir con ustedes el versículo de Juan capítulo 4 versículo 24, y cuando lo estemos leyendo, ¿verdad? Vamos a decir de qué vamos a estar hablando en esta mañana, y después vamos a adentrarnos en este precioso tema. Juan 4 24, ¿cuántos lo tienen ya? Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fíjese bien, una vez más: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Saluda al que tenga cerca de usted, dígale que Dios le bendiga. Aleluya. Que le da gusto verlo en esta mañana en la casa del Señor. Y después puede sentarse. Si ya saludó a alguien, puede sentarse. Si no ha saludado a nadie, no se siente. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Es un versículo que hemos leído, ¿verdad? Muchos lo hemos escuchado, y meditando en el Señor, ¿verdad? Venía a mi mente, para el tema de hoy, venía a mi mente algunas estrofas de algunos cantos que tal vez usted ha escuchado. Mientras yo meditaba en este tema, venían a mi mente algunos cantos, algunas estrofas que me hacen ver que el adorar a Dios, fíjese bien, amado, que el adorar al Señor va más allá de lo superficial, va más allá de lo simple. Por ejemplo, venía a mi mente una parte de ese canto que dice: ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Es algo más, es mucho más que eso. Ser cristiano es algo más que sentarse en la silla de una iglesia. Ser cristiano es algo más que ofrendar. Ser cristiano es algo más que eso. Y también venía, ¿verdad?, esta otra parte de otro canto, aleluya, que decía: no basta solo con decir, no basta solo con cantar, no es suficiente con querer hacer, es necesario morir. Aleluya. ¿Se da cuenta? Y también, ¿por qué no?, ese otro canto que dice: qué fácil es decir yo soy cristiano, y qué fácil es decir yo voy al cielo, qué fácil es hablar de esa manera, pero cuán difícil es vivir en santidad. Alabado sea Dios. Dicen amén. O, ya con este termino, ¿sí? O esa otra estrofa que cantamos a veces: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos orar enojados contra nuestro hermano? Yo le pregunto: ¿qué se puede orar cuando uno está enfadado? Cuando uno está enojado, ¿qué se puede orar? ¿Que lo parta un rayo? ¿Ah? ¿Qué se puede orar cuando uno está así? Dice: Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Y todas esas estrofas de ese canto venían a mi mente y me hacían ver y entender, hermanos, que el servir a Dios y el adorar a Dios va mucho más allá de lo que a veces pensamos. Gloria a Dios. Ahora, en uno de los viajes que Jesús hizo de Judea a Galilea, nos dice el apóstol Juan que Jesús pasó por Samaria, porque le era necesario pasar por ahí. Y llegando a una ciudad de Samaria llamada Sicar, que los antiguos comentaristas creen que Sicar es una alteración griega de Siquem, o sea que la ciudad antigua de Siquem, los historiadores piensan que es la misma de Sicar, que fue donde los israelitas sepultaron los huesos de José. Por ejemplo, Josué capítulo 24 versículo 32 nos dice: y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. La Biblia dice que Jesús llegó junto al pozo de Jacob. Imagínense cuántos miles de años habían pasado ya. Desde el tiempo que Jacob había hecho ese pozo, habían pasado miles de años, y sin embargo
todavía en el tiempo de Jesús se encuentra ese pozo. Se encuentra ese pozo ahí junto a la heredad de que le tocó a los hijos de José. Y cuando Jesús llega a ese pozo, dice la escritura que Jesús iba cansado del camino y se sentó ahí en ese pozo, junto al pozo, porque ya eran la hora sexta del día. Si contamos que los judíos comenzaban su día a las 6 de la mañana, entonces para la hora sexta eran las 12 del mediodía. Era la hora del lonche, era la hora de la comida. De tal manera que si usted ha leído toda la historia, se da cuenta que los discípulos se fueron a comprar comida y Jesús se quedó ahí, ¿verdad?, junto al pozo, esperando a que llegaran los discípulos. Entonces, ahí en ese momento llegó una mujer, la conocida como la mujer samaritana. Esta mujer llega y esta mujer se encuentra con Jesús, quien le descubre todo lo que ella había vivido. Amén. Ella misma lo dijo, Juan 4:29. Dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Yo no sé cuántos de nosotros tuvieron la misma experiencia de esta mujer. Cuando llegamos por primera vez a la iglesia, que escuchamos el mensaje y que decíamos: ¿quién le dijo al pastor? ¿Quién le contó? O muchas veces decimos: mi mamá le ha de haber platicado, fue lo que yo pensé. Mi mamá le ha de haber dicho al pastor, ¿verdad?, lo que yo soy, y por eso me le echó todo a mí. ¿A alguien le pasó algo así? Sí. Ahora, no somos los únicos. Esta mujer también, cuando ella testificó, dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Le descubrió todo lo que era su vida. Esta mujer era una mujer que no tenía una muy buena reputación, hermanos. Tal vez ahí en Samaria la conocían como la robamaridos, porque ella misma dijo que 5 maridos había tenido. Y Jesús le dijo: y el que ahora tienes no es tu marido. Wow, o sea que no era muy buena la reputación de esta mujer. Pero sin embargo, a esta mujer fue a la que Jesús escogió para revelarle algunas verdades espirituales que ahorita vamos a estar mirando. Ahora, ¿por qué es importante la revelación en la vida del creyente? Es muy importante. La persona que no ha tenido una revelación de quién es Dios es una persona, hermano, que no es constante en los caminos del Señor. Amén. Porque no ha conocido verdaderamente a Dios. Hay personas que sirven a Dios cuando todo les va bien, pero nada más les empieza a venir las tribulaciones, la lucha, la prueba, y se apartan. Hay gente que sirven a Dios nomás mientras Dios les contesta sus oraciones, pero el día que no les contesta se olvidan de Él. Hay gente que busca a Dios nomás mientras el agua les llega al cuello, porque necesitan la ayuda de Dios. Pero tan pronto, ¿verdad?, Dios les resuelve su problema y no los vuelve a ver hasta que les vuelve a subir el agua al cuello. Pero cuando uno tiene la revelación de quién es Dios, uno sabe que a Dios se le sirve en las buenas y en las malas, cuando todo va bien y cuando las cosas no van como yo quisiera. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante es la revelación. Mateo 16:17, Jesús le dijo a Pedro algo muy interesante. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro había recibido la revelación del cielo de que Jesús era el Hijo de Dios. La revelación. Cuando Pablo empezó a predicar, dice Gálatas 1:11 y 12: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo no anduvo entre los 12 que siguieron a Jesús. Sin embargo, Pablo tuvo ese encuentro personal con Jesucristo por revelación. Dice la escritura que él, después de que él tuvo ese encuentro con Jesús, él se fue, hermanos, a un lugar muy aparte. Ahí estuvo aprendiendo de Dios, de tal manera que él mismo dice que él tuvo una experiencia, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, él no lo sabe, pero dice: conozco a un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso. Fíjese bien, donde se le dieron palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo, aunque él no caminó con Jesús como los otros 12, sin embargo, él recibió el evangelio por revelación de parte del Señor.
Por eso predicaba como predicaba. Por eso escribió la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál era la oración que Pablo hacía por los efesios? Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Tenemos que tener revelación de quién es Dios. Amén, hermanos. Aleluya. Porque si no, el enemigo puede hacer con nosotros lo que él quiere. Pero cuando conocemos a Dios, no le reclamamos a Dios. Cuando conocemos a Dios, entendemos que lo que Él hace está bien hecho. Cuando conocemos a Dios, estamos entendiendo de que Él manda, que Él es el alfarero, nosotros somos el barro, y el alfarero con el barro puede hacer lo que él quiera. Nosotros no somos nadie para decirle a Dios: ¿por qué haces esto? ¿Qué haces? No, tú eres el alfarero, tú me conoces mejor que nadie, tú sabes todas las cosas. Aleluya. Y entonces no altercamos con Dios. Sin embargo, mucha gente alterca con Dios, de tal manera que Pablo pudo decir: dirá el vaso de barro al que le formó: ¿por qué me has hecho así? No tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Él hace lo que él quiere. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, volviendo a la mujer de la que estamos hablando, primeramente la revelación que Jesús trajo a su vida fue acerca del agua viva. El agua viva. ¿Cuál agua viva? El agua que sacia el alma. El agua que sacia la sed espiritual. Hoy en día la gente, hermano, busca beber de la mejor agua. Muchos compran el agua alcalina, otros buscan el agua con electrolitos, otros buscan el agua, el agua de manantial, otros el agua mineral, otros el agua vitaminada, otros el agua hidrogenada, el agua filtrada o purificada. O sea, la gente busca de la mejor agua. Pero sabe una cosa: el que bebe de esa agua volverá a tener sed. Aleluya. No importa. Y lo está cara, hermano. Está cara la de electrolitos. Antes tomábamos de la llave, ¿o no? Yo me acuerdo el agua con la manguera, qué rica sabía, hermano. Con la manguera sabía hule, pero ¿cuántos probaron el agua de la manguera? Mire, tristemente hoy, ¿verdad? Pues está todo contaminado, que ya tenemos que comprar agua purificada, ¿verdad? Tenemos que comprar agua hidrogenada y toda esa cosa. Pero el punto aquí es de que cualquiera que bebiere de cualquier agua, puede ser la más cara, no importa, volvemos a tener sed. Fue lo que Jesús le dijo a esta mujer. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué le dijo Jesús? Juan 14, 13 al 14. Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. Porque Jesús le estaba diciendo a esta mujer: si supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías a él el agua y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo: pero el Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. No te estoy hablando de esa agua. Cualquiera que bebiere de esa agua del pozo, no importa que era el pozo de Jacob, si beben de esa agua van a volver a tener sed, pero el agua que yo les voy a dar no van a volver a tener sed, porque el agua, aleluya, que yo les voy a dar será una fuente que salte para vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos amados, más adelante Jesús le da otra tremenda revelación a esta mujer sobre la persona de Dios y sobre lo que es la verdadera adoración. ¿A qué me refiero? La mujer tuvo que entender lo que Jesús le dijo: Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Amados, esta declaración del maestro nos da la base para hablar de algunas verdades bíblicas. Por ejemplo, si Dios es espíritu, quiere decir que Dios es incorpóreo. Dios no tiene un cuerpo físico como lo tenemos nosotros. Dios es espíritu. Aleluya. Jesús mismo, cuando se apareció a sus discípulos después de que resucitó de los muertos, en Lucas 24, 39 dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu
espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Aleluya. Dios es espíritu. A Dios no lo podemos ver. A Dios nadie le ha podido ver jamás. El día que alguien ve a Dios se muere. ¿Qué fue lo que Dios hizo entonces para que lo pudiéramos conocer? Nos envió a su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Alabado sea el nombre del Señor. El libro de Juan nos dice, ¿verdad?, que Jesús dijo: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre le ha venido a dar a conocer. Aleluya. Ahora, si Dios es espíritu, entonces quiere decir que no se le puede asemejar a cosas materiales. Hechos 17:29. Dice la Escritura: siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Dios no es semejante ni a oro, ni a plata, ni a piedras preciosas. Sea el material, el mejor material de este mundo, Dios no es semejante a eso. La divinidad no es semejante a eso, amados hermanos, porque Dios es espíritu. Aleluya. Cuando Pablo predicaba en Éfeso, lo acusaron de predicar que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora usted y yo lo sabemos, que no son dioses los que se hacen con las manos. Pero antes no pensábamos así. Antes pensábamos diferente, ¿sí o no? Porque nosotros fuimos criados en un ambiente, o muchos de nosotros, algunos nacieron tal vez en un hogar cristiano, nacieron bajo las bancas, como dicen algunos. No, yo nací en una banca de la iglesia. No creo, Leo. Pero están, bueno, lo dicen para dar a entender que nacieron, ¿verdad?, en una cuna cristiana. Pero muchos de nosotros no. Muchos de nosotros venimos de la religión popular. Algunos crecimos en el catolicismo. Otros crecieron con los testigos de Jehová. Otros crecieron en el mormonismo. Otros crecieron con diferentes enseñanzas. Aleluya. Y aprendimos lo que nos enseñaron nuestros padres. Esta misma mujer pudo decirle a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén. ¿Y qué le dice Jesús? Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación de los judíos viene. Pero así estábamos nosotros, extraviados, ¿verdad? Éramos llevados a los ídolos mudos, ¿sí o no? Se nos enseñó eso. Pero un día Jesús dijo: van a conocer la verdad, y la verdad los va a libertar. La verdad los va a hacer libres. Se van a dar cuenta que Dios no es semejante a piedra, ni oro, ni plata, ni piedras preciosas. Dios no es semejante a madera, ni nada. A Dios no lo podemos hacer como una imagen de cartón, ni una imagen de papel, ni una imagen de oro, ni de plata, ni de cualquier cosa. Dios no es semejante a nada de eso. Dios es espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Pero nosotros se nos enseñaba eso, y nosotros creíamos que era la verdad, ¿verdad? Un canto de Josmar que él decía: tenía pies y yo lo cargaba, tenía boca pero no me hablaba, tenía ojos y no me miraba, y era yo quien lo cargaba. Así eran los dioses de este mundo. Uno mismo los cargaba. Se llenan de polvo, hay que darles una sacudida, porque ellos no se pueden quitar el polvo. Aleluya, amén. ¿Con qué razón dice la Biblia que tienen ojos y no ven? Tienen manos y no palpan, oídos tienen y no oyen, pies tienen y no caminan, y semejantes a ellos son los que los hacen. Pero ahí andábamos muchos de nosotros. Aleluya, amén. Bien engañados, amén. Pero no teníamos la culpa nosotros. Así nuestros padres nos enseñaron. Pero ahora viene la pregunta: ¿será porque nuestros padres nos enseñaron eso, vamos a permanecer siempre ahí? No, llega el momento en que cada uno de nosotros tiene que tomar su propia decisión. Llega el momento en que cada uno de nosotros tiene que conocer la verdad, y esa verdad nos va a libertar, y esa verdad nos va a abrir los ojos, y esa verdad nos va a enseñar quién verdaderamente es Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya.
Amén, hermanos. Es más, muchos de nosotros, tal vez, yo no sé si estoy mal, pero tal vez muchos de nosotros, ¿verdad? Crecimos en un sincretismo religioso. ¿A qué me refiero? A que cuando nosotros, ¿verdad?, no éramos creyentes, lo mismo podíamos ir a la iglesia que después ir con un brujo. ¿Sí o no? Aleluya. Estuvimos predicando en San Luis Potosí, en un pueblito allá cerca de un río muy, muy grande. Y una noche llegó una mujer con su hija muy enferma que tenía un fuerte dolor de cabeza. Oramos por ella. La invitamos a la iglesia, le dijimos que empezara a asistir a la iglesia. Al siguiente día no fue. Y después le preguntamos al pastor que si no la había visto. Dijo sí, ahí anda la mujer. Le dije, ¿qué pasó? Dice, no, pues es que en la noche vino para que oraran ustedes por ella, pero al otro día la llevó al curandero. Y ese es el problema de mucha gente, ¿sí? De mucha gente que creen que pueden venir a que le hagan la oración, y si Dios no falla, o si Dios falla, pues le busco allá por otro lado. Y eso a Dios no le agrada, porque Dios es celoso. Dios es celoso. Aleluya. Yo crecí en ese ambiente. Mi tío vivió mucho tiempo con una rodilla enferma, y pues mi abuela donde quiera lo quería traer. Decía, no, que allá en Veracruz hay una mujer, una barrendera, sí, curandera, sí, una barrendera de esas que barren, no, una curandera de esas que barren con pirul, sí. Y nos dijeron que ya hay que llevarlo, y allá va. Después que acá en La Petaca, ahí en Linares, Nuevo León, ahí está la mera mata. Bueno, allá va también, y sale lo mismo, sale igual. No, que ahora vamos a Espinazo, Nuevo León, allá con el niño Fidencio, y allá vamos con el niño Fidencio, y allá andamos de un lado para otro, buscando entre los muertos al que vive. Alabado sea el nombre del Señor, porque no conocíamos a Dios, pero bendito sea el Señor que un día llegó la luz del Evangelio a nuestra vida y nos dimos cuenta que solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando nosotros no tenemos ese conocimiento, como esta mujer no lo tenía, eso fue una revelación para ella. Dios es espíritu. Aleluya. Cuando, hermanos amados, en cuanto uno se da cuenta de que Jesucristo, que Dios es espíritu, entonces hay una luz en nuestra mente y en nuestro corazón que nos envuelve. Si Dios es espíritu, no está limitado a cosas. Por tanto, el dar culto a una imagen no es solo absurdo, sino también un insulto a la verdadera naturaleza de Dios. Uno de los pecados más grandes del hombre contra Dios tiene que ver con la adoración. Fíjese bien, ¿por qué? Porque hay tres tipos de adoración. Número uno, la adoración, que es latría. Pero el problema más grande del ser humano es la idolatría. La idolatría, la adoración de ídolos. Pero por si fuera poco, ahora viene la homolatría, la adoración del hombre. Y por si fuera poco, ahora viene la egolatría, la adoración de uno mismo. ¿Qué dijo Pablo? El carácter de los hombres en los últimos días. Habrá hombres amadores de sí mismos. La egolatría es amarse a sí mismo. Aleluya. Amén. Hay hombres que se idolatran a ellos mismos, hermanos. De verdad, se paran en el espejo y dicen, qué bonito soy, qué bonito soy. Aleluya, cómo me veo. De verdad. Se miran al espejo y dicen, qué bárbaro, Señor, te la pasaste conmigo. ¿Sí? Quebraste el molde. ¿Sí? Ya no salió otro. Y qué bueno que no salga otro, porque aleluya. Imagínense, hermano. Pero hay tanta gente que se adora a sí mismo. Y eso fue precisamente lo que sucedió en el Edén. Dios quería que se le adorara a él en obediencia, pero Adán y Eva escogieron obedecer a Satanás, que les hizo creer, seréis como dioses. Y esa es la grande mentira que hoy está en el corazón del ser humano. Por eso el que no adora imágenes, pero adora al hombre. No debemos adorar a ningún hombre, hermano. Por más inteligente que sea, por más bien parecido que sea, al único que se adora es a Dios. Aleluya. No hay a nadie más.
Bendito sea el nombre del Señor. Nos pueden caer muy bien las personas, pero nunca deben ocupar el lugar de Dios. Voy a ir un poco más allá. Usted puede querer llamar mucho a su esposo o a su esposa, pero nunca debe ocupar el lugar de Dios en su vida. Aleluya. Podemos amar y querer mucho a nuestros hijos, pero nuestros hijos nunca deben ocupar el lugar que a Dios le corresponde en nuestra vida. Nuestros hijos no deben ser dioses para nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un solo Dios y a Él es el que hay que adorar. Nosotros somos mortales, seres humanos. Amén. Seres humanos que nos acabamos con el uso. Aleluya. Somos desechables, para que me entienda mejor, hermano. El día que ya nos servimos, simplemente nos hacen a un lado. Aleluya. ¿Dicen amén o no? De verdad. Mire, mientras usted sirva, ahí lo van a tener. Pero el día que ya no sirva, hágalo a un lado. Aleluya. Amén. Para que no se crea indispensable. No. Y póngaselos en la cabeza. Un día tal vez mis hijos me van a llevar a un lugar y ellos me abandonen. Mi suegro tiene ahorita unos días en el asilo. Ahí hay una mujer, una hermana, que muchos la conocen, otros no. Ella dice que tiene un año. Tiene años ahí, en ese lugar. Años. ¿Y sabe cuál es la queja de ella? Nadie me visita. Y esta mujer acarrió gente cuando ella pudo, en su camioneta. La llenaba de gente y la llevaba a la iglesia. Andaba llevándola a la iglesia, la traía a la iglesia, llenaba la venda iglesia. Nunca se iba sola a la iglesia, siempre cargaba gente a la iglesia. Y la pregunta es: ¿y dónde están todos aquellos que los llevó a la iglesia? Le digo que somos desechables, hermano. Aleluya. Amén. Póngaselo en su mente y en su corazón, para que no se sienta mal cuando le digan: hazte para allá. Aleluya. Pues me hago para acá, ¿qué? Pues ¿qué más le hago? Amén. ¿Qué más le hago? Bendito el nombre del Señor. Ahora, si Dios es espíritu, Dios no está limitado a lugares. Por tanto, limitar el culto de Dios a Jerusalén o a cualquier otro sitio es poner un límite a alguien que por naturaleza sobrepasa todos los límites. Dios, aleluya, hermano, la mujer le dijo a Jesús, fíjese Juan 4:20: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Mujer, créeme, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es necesario ir a este monte, no es necesario ir a Jerusalén, porque Dios es omnipresente. Él está en todo lugar y donde quiera que estés tú lo puedes adorar. Esa es la gran verdad que hoy nosotros sabemos. Usted puede adorar a Dios en la iglesia, puede adorar a Dios en el trabajo, puede adorar a Dios en el tráiler, puede adorar a Dios en el carro, puede adorar a Dios en el mall, puede adorar a Dios donde quiera que vaya. Usted puede adorar a Dios, porque Dios es espíritu y Dios está en todo lugar. Aleluya. No podemos limitar la adoración de Dios a un lugar. No. Hay gente que no puede venir a la iglesia y nos está mirando por YouTube o por Facebook, porque no pueden asistir. Aleluya. Hay personas, ¿verdad?, que por una incapacidad no pueden venir a la iglesia, pero ahí donde están ellos pueden adorar a Dios. Ahora voy a ir un poco más profundo en cuanto a esto. Si Dios es espíritu, porque esa es la enseñanza que muchas veces nos dijeron a nosotros. Si Dios es espíritu, entonces María no puede ser la madre de Dios. Ay, se quedaron mudos. María no puede ser la madre de Dios, porque Dios es espíritu. Y como espíritu que es, Él es eterno. Él no tiene principio
de días ni fin de días. María fue el vaso escogido para que naciera el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La honramos, pero no la adoramos, ni la veneramos. Aleluya. La respetamos como vaso escogido, pero ella no es la madre de Dios. Fue la madre de Jesucristo, que es diferente. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, muchos de nosotros que aprendimos, o fue lo que aprendimos, que nos enseñaban. Muchos de nosotros recitamos eso que decía: Santa María, ruega por nosotros, ahora y en la hora. Lo aprendimos, nos lo enseñaron. Muchas de las cosas que ahora practicamos nos las enseñaron. Las tuvimos que aprender, pero bendito sea el Señor que un día vino la luz del Evangelio, que un día vino la luz de la palabra y que nos abrió el entendimiento, abrió nuestros ojos espirituales y nos dimos cuenta que hay un solo Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres. No necesitamos a nadie más, al único que necesitamos es a Jesucristo, que es el que nos lleva hacia la presencia del Padre. Sea bendito el nombre del Señor. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amados, Dios como espíritu que es eterno, no tiene principio ni fin, habita en luz inaccesible, nadie le puede ver, es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Él no necesita de nada ni de nadie, porque Él es el que da origen a todas las cosas. Él es quien da vida a todo y no habita en templos hechos por manos de hombres. Yo sé que mucha gente no le gusta que se diga esto, pero Dios no nos necesita a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios sin usted y sin mí es Dios. Y usted y yo sin Él no somos nada. Así de simple. Amén. Ay, pero es que está muy brusco eso que dice, pastor. Es la verdad. Es la verdad. Yo les he dicho en algunas ocasiones que ustedes son los que me hacen pastor a mí. Porque un pastor sin ovejas no es pastor. ¿Qué pastorea si no hay ovejas? Amén. Pero unas ovejas sin pastor se dispersan. Por eso tenemos que entender y ser claros. El libro de los Hechos nos dice que Dios no necesita de nada ni de nadie. Él es quien da origen y vida a todas las cosas. Aleluya. Antes agradecidos con Dios debemos de estar, que en su misericordia Él nos dio la oportunidad de conocerle y de saber que Él es nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios es espíritu, lo que le ofrecemos a Él tiene que ser, hermano, dones del espíritu. Los sacrificios de animales que se ofrecían bajo el antiguo pacto estaban vigentes solo mientras llegaba el verdadero Cordero de Dios, quien con su sacrificio limpiaría no solo nuestros cuerpos, sino también nuestras conciencias de obras muertas, y nos abriría el camino para que pudiéramos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ya no hay necesidad de más sacrificios. Los sacrificios de animales eran mientras llegaba el verdadero sacrificio, que era Cristo. Cuando Jesús apareció allá por la orilla del Jordán, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí en ese momento cesaron los sacrificios, porque ahora Jesús venía a ofrecerse como el sacrificio de Dios para nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, las ofrendas que corresponden a la verdadera adoración tienen que ser de acuerdo a la naturaleza de Dios, las cuales tienen que ver con el amor, la fidelidad, la obediencia, la dedicación y la reverencia. Mire lo que David pudo decir en Salmo 51, versículos 16 y 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué dijo David? No quieres sacrificios, no quieres holocaustos. O sea, yo te lo puedo dar, pero eso no es lo que quieres. Quieres un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Eso es lo que tú no desprecias, Señor.
Miqueas lo escribió de la siguiente manera, Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide el Señor. Amén. No hay otra cosa. Jesús también tuvo que enseñar en el Nuevo Testamento: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Mateo 9:13. Aleluya. Mucha gente está dispuesta a sacrificar cualquier cosa, pero lo que Dios quiere es que perdones a tu hermano. Aleluya. Amén. Mucha gente quiere sacrificar cualquier cosa. No. Lo que Dios quiere, aleluya, es que se amen o que nos amemos unos a otros. Eso es lo que Dios quiere. Podemos sacrificar muchos corderos, pero si no nos podemos ver como hermanos, ¿de qué sirve? Aleluya. Amén. Pablo dice que nos ejercitemos para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Yo no tengo nada en contra del ejercicio, es bueno cuando es por salud, cuando no es por egoísta, por ególatra, por amador de sí mismo. Aleluya. ¿Cuándo se convierte el ejercicio en un pecado? Cuando ya empiezas tú a querer apantallar a otros, ¿sí? Cuando ya te crees superior a ti porque tú sí tienes, cuando te miras en el espejo ya les... Ahí hay problema ya. Sí. Porque ya te empiezas a idolatrar a ti mismo. Aleluya. Y Pablo dice: el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice que no es provechoso, es provechoso, pero comparado con la piedad, es mucho mejor la piedad. Vea lo que dice, 1 Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hay que hacer ejercicio, hermano. Hay que caminar para la circulación de la sangre y para que el colesterol no se le amontone. ¿Sí? Hay que moverse, porque si no llega uno a una edad en que se tuye y ya no puede ni moverse. Muévase, aleluya, que no se le suban las hormigas. Amén. Pero no lo lleve a un extremo, amén, donde ya se siente, ¿verdad?, la mamá de Tarzán. Se lo digo por experiencia. A mí me gustaba ir al gimnasio cuando estaba más joven. Y también le entré ahí a pegarle a la perilla, que haciendo, ¿verdad?, haciendo mis ridiculeces. Y recuerdo que una vez estaba ahí en la perilla, y en la puerta se paró un chaparrito. Y el que me estaba ahí conmigo a un lado dice: ¿cómo ves? ¿Te avientas un round con aquel chaparrito que acaba de llegar? Y yo dije: pues sí, que me ha de durar ese chaparrito. No, hombre, cuando me dicen quién era: Baldomero Santos, campeón nacional mosca. Dije: no. No. Retiro lo dicho. Aleluya. Es que hay que saber, hermano. Una cosa es ir allá a tirar, y otra cosa es ya dedicarse a los costalazos, ¿verdad, Jorge? A la lucha libre, ¿verdad? Es que quita la máscara y todo eso. No. Entonces, el ejercicio es bueno, no me malentienda. Ejercítese. Pero la piedad, el ejercitarse en la piedad es mucho mejor que el ejercicio físico. O sea, tiene promesa de la vida presente y la venidera. Ahora, Pedro habla un poco acerca del atavío externo y del atavío interno. Cuando Pedro escribe en 1 Pedro 3 al 4, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pedro aquí está hablando acerca de
de las mujeres en aquel tiempo, ¿verdad? Que se vestían con vestidos ostentosos, peinados ostentosos, con vestidos lujosos y toda la cosa. Y dice Pedro, está bien eso, pero lo que es más agradable delante de Dios es un espíritu apacible y amable. Aleluya, amén. Eso es de grande estima delante de Dios. No que no se arreglen, hay que arreglarse. Aleluya, amén. No va a andar ahí, no, oye, es que soy cristiana, ya no tengo que arreglarme. No, pero no lo lleve al extremo. El problema son los extremos. Yo vengo de un tiempo, y tal vez algunos de ustedes aquí se acuerden, cuando se predicaba en contra de las pinturas, hermano, en contra de las alhajas, de las joyas. La mujer no podía ni traer ni siquiera una esclava, ni un collar, no podía traer nada, ni un reloj, que no se pusiera ni una manchita, unas aretitas tan pequeños así. No, quítese eso, hermano, está en pecado, usted no puede ministrar aquí. Oiga, no permitían que se subieran las mujeres en tacones al púlpito. De verdad, yo fui parte de eso. Yo recuerdo que se predicaba en contra de esas pinzas del diablo, esas para llenarse las pestañas. Esas pinzas del diablo, decían uno. De verdad. Y esas mujeres empantalonadas que se van a ir al infierno. Y oiga, y esos eran los mensajes donde la gente más gritaba, aleluya, amén. Cuando había un mensaje de eso, no, hombre, la gente salía, no, hombre, estuvo el culto, pero de verdad, yo vengo de ahí. Me tengo que confesar aquí con ustedes. Cuando yo estuve en el Instituto Bíblico, Camino de Victoria, en Matehuala, San Luis Potosí, recuerdo que la esposa del maestro, el maestro era un americano, Thomas Naylor se llamaba. La esposa de él, ¿verdad? Pues le gustaba, ¿verdad? Pintarse y ponerse sus joyitas y todo eso. Y un día me pusieron a predicar a mí, hermano. Dios mío, la mandé al infierno. De verdad, se lo digo. Literalmente. Pobrecita la hermana. Al otro día salió con su cajita de pinturas y sus joyas. Se fue hasta el mero rincón del terreno. Hizo un pozo y ahí las enterró todas. Hoy me arrepiento. Pero es too late. Pero ya vengo de allá. Por eso le digo, muchas veces pensamos en que en el atavío externo es bueno arreglarse, es bueno maquillarse. La mujer tiene que arreglarse con modestia. Aleluya, amén. Como le preguntaron a Paul Washer, ¿es pecado que la mujer se maquille, hermano Paul? Dijo, no, es pecado que no se maquille. Aleluya, amén. Pero eso dijo Paul Washer. Y ahora nomás se la paso al costo. Aleluya. Pero es una gran verdad. A veces nosotros somos legalistas en extremo. Amén. Y hacemos otras cosas peores. O sea, colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Nos fijamos en la paja que tiene el hermano en su ojo y no quitamos la viga que está en el nuestro. Y ese es más pecado. Así que Dios nos oye, porque para los hombres también hay. Primera de Pedro 3:7. Pedro nos dice a nosotros los varones que aprendamos a vivir, a tratar a la mujer como vaso más frágil, con sabiduría. Y luego dice enseguida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Aleluya. Tenemos que vivir en paz con nuestras esposas, amarlas, no entenderlas, jamás las vamos a entender. Quítese eso de la cabeza, por favor. Varón, nunca le pidas a Dios, ayúdame a entender a mi mujer. No, olvídate de eso, jamás las vamos a entender. Dios nos mandó a amarlas, no a entenderlas. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Pero Pedro dice que vivamos con ellas ¿cómo? Sabiamente, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, ¿cómo puedo yo ponerme a orar si me peleé con mi esposa?
¿Cómo puedo ponerme a orar si la maltraté? No, eso no es así. ¿Cómo puedo yo hacerlo? Ya sería un sinvergüenza, ¿verdad, hermano? Eso, sinvergüenza. Sí, porque yo no puedo ponerme a orar cuando yo sé que lo primero que tengo que hacer es arreglar las cuentas con mi esposo, con mi esposa. Aleluya. Y ya después, ahora sí, Señor, tranquilo. Aleluya. Aprendas el dicho americano: happy wife, happy life. Amén. Si la esposa está contenta, olvídese, hermano. Yo me he dado cuenta que cuando el hombre se enoja en la casa no pasa nada, pero que no se enoje la mujer, porque Dios mío, aleluya, santo, sálvese quien pueda. Amén. Por eso es mejor llevar la fiesta en paz, tranquilo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ya fue mucha risa. Ahora vamos. Para que sea una adoración verdadera, hermanos, se debe de tratar de un corazón nuevo, cambiado, transformado, regenerado. Por lo tanto, la verdadera adoración no consiste en solo asistir a la iglesia, cantar cantos, dar ofrendas, hacer caridades, sino en ser fieles y obedientes a Dios y a su palabra. Cuando yo me convertí al Señor, a lo mejor tal vez le pasó lo mismo a usted. Cuando recién convertido al Señor, yo pensaba que la alabanza y la adoración era cuestión de ritmos. Como en la iglesia no había muchos músicos, aquí abundan músicos. Allá los músicos eran contados, hermano. Aleluya. Y allí el que tenía en la casa de los ciegos, el que tiene un ojo, pues es un rey. Así que el que sabía un tono, dale. Es que no me sé, tú dale. ¿Qué es de alabanza? Dale rápido. Ahora de adoración, más tranquilo. Y pensábamos que la alabanza y la adoración tenía que ver con los ritmos. Aleluya. Yo no sé cuántos hay aquí, yo pensaba así. Hasta la fecha, mire, hasta la fecha hoy en día, usted dígale a los músicos, canten algo de alabanza, y empiezan luego, ¿verdad? Ahora algo de adoración. O sea, como que ya se quedó ese patrón. Pero no tiene que ver nada con los ritmos, hermano. Con el paso del tiempo y con la revelación de Dios, nos damos cuenta de que el verdadero culto a Dios es cuando una persona mediante su espíritu alcanza la amistad y la intimidad con Dios. El culto genuino no consiste en ir a cierto lugar, en llevar a cabo un cierto ritual o una cierta liturgia, ni es ofrecer ciertos dones. El verdadero culto es cuando el espíritu, esa porción invisible e inmortal que hay en cada ser humano, se encuentra con Dios y habla con el Dios invisible e inmortal. Aleluya. El diccionario nos dice que adoración es reverenciar con sumo respeto a un ser, rendir culto a Dios y amar en extremo. El diccionario bíblico nos dice que adorar a Dios es honrarlo, adorarlo en virtud de quién Él es, no por lo que nos da, sino por quién es Él, al reconocer su grandeza y su majestad. Hay algunas palabras que viene de la palabra griega proskuneo, que tal vez usted la sepa, pero proskuneo significa adorar, postrarse, arrodillarse, rendir homenaje y hacer reverencia. Todas estas palabras tienen que ver con una forma de adoración. Por ejemplo, hay gente que quiere estar postrado de rodillas adorando a Dios. Hay otra gente que prefiere estar de pie. Hay otra gente que prefiere levantar las manos. Otras personas que prefieren estar con las manos hacia abajo. O sea, no tiene nada que ver. A veces pensamos que la persona que está aquí está más bendecida que la que está en la silla. Y no puede que no sea así. Puede ser que la gente que está sentada sea más sincera que la que está aquí al frente. Solo Dios lo sabe. Él conoce los corazones de las personas. Porque a veces decimos, wow, mira, wow, esa persona tiene mucho oro en el altar. A lo mejor está dormido. No sabe uno. San Fernando, Tamaulipas, en una campaña llegamos nosotros a la iglesia
Y llegaba las madres, las familias al culto con los muchachitos. Y hermano, los muchachitos llegaban y ahí enfrente de sus papás, ahí se ponían, se doblaban sus rodillas y ahí estaban ellos. Aleluya. Y no se paraban en todo el culto. Y yo dije, wow, estos chiquillos cómo oran aquí. No, ya al final del culto, hey, ya, vámonos. Así se dormían. O sea, para que no estuvieran poniendo gorro. Ahí se quedan con las rodillas dobladas y bien dormidos los chiquillos. Y uno pensando que, wow, cómo oran estos tremendos. No, pues así los habían enseñado. Aleluya, amén. Entonces la verdadera adoración no consiste en una posición. Aleluya. Puede estar de rodillas, puede estar de pie, puede estar sentado, puede ir manejando. Oiga, hermano, una de las experiencias más preciosas que he tenido con el Señor ha sido manejando. ¿Sabe por qué? Sobre todo en los caminos largos, cuando no hay nadie, que está oscura la noche, no hay ni uno que viene y uno va y empieza a meditar en el Señor y se llena de la presencia del Señor de una manera tan preciosa. ¿Por qué? Porque la adoración verdadera no consiste de un lugar ni de una posición. ¿Cuántos dicen amén? De la conversación que Jesús tuvo con esta mujer aprendemos por lo menos 3 cosas. Número 1, que la adoración no es exclusiva de un lugar geográfico. No es ni en este monte ni en Jerusalén. La hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Dónde? En todo lugar. Número 2, la adoración no es exclusiva de un pueblo o una raza. No, Dios tiene adoradores en todos los países del mundo. Aleluya. Y 3, la adoración a Dios no consiste en ritos externos, sino en espíritu y en verdad. Y le voy a dar 4 cosas para ir concluyendo. La verdadera adoración tiene que ver con obediencia. Con obediencia. ¿Cuántos saben de la historia de Abraham? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació su primer hijo? O su segundo hijo, pero el hijo de la promesa. ¿Cuántos años tenía? 100. Sara tenía 90, él tenía 100. A los 100 años tuvo el hijo que él siempre deseó. Pero ¿sabe usted que llegó un día cuando Dios le dijo, ofréceme a tu hijo, tu unigénito, tu único, ofrécemelo? ¿Y qué dijo Abraham? Yes, sir. Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, porque Dios le dijo que fuera al monte Moriah y ahí ofreciera a su hijo en sacrificio. Y Abraham dijo, sí, Señor. Y se fue con su hijo rumbo al monte Moriah. Cuando llegan a la cumbre del monte, a la parte de abajo del monte, le dice a sus siervos, quédense aquí. Nosotros, dice este versículo 22:5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos. Para Abraham, adorar a Dios era obedecerlo, lo que Dios diga. Esa es adoración, obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué otra cosa? ¿Qué tiene que ver la verdadera adoración con cumplir lo que le prometemos al Señor? ¿Cuántos le hemos prometido algo al Señor? Yo creo que no hay nadie que no le haya hecho una promesa al Señor. Aleluya. Primera de Samuel 1, 27 y 28. Ana, aquella mujer que era estéril y que le pidió un niño al Señor, y que le dijo, si tú me das un hijo, yo lo ofreceré a Jehová para que le sirva todos los días de su vida. ¿Y qué hizo Ana cuando nació Samuelito y que lo destetó? Primera de Samuel 1, 27, 28. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Ahora, ¿qué dice el 28? Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. ¿Y qué dice? Y adoró ahí a Jehová. Adorar en espíritu y en verdad es cumplirle a Dios lo que le hemos prometido. Aleluya. Amén. 3. Adorar en espíritu es reconocer que todo
lo que tenemos le pertenece a Dios. Todo, hermano. Nada es nuestro. ¿Cuántos se acuerdan de Job? Que en un día perdió todo lo que tenía. ¿Y qué dijo Job? Capítulo 1, versículo 20-21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job adoró a Dios. Job le adoró a Dios. Le reconoció que es de él todo. Y que él tiene, si él me lo dio, él tiene derecho a quitármelo, porque es de él. Aleluya. Pero es algo que el hombre natural no entiende. Pero cuando tenemos la revelación de Dios en nuestro corazón, uno sabe que todo lo que pasa en mi vida es porque Él lo permite y porque Él tiene cuidado de mí, y que todo lo que me pase me va a servir para mi bien. Aleluya. Voy a aprender más de Él, voy a conocerlo más a Él, voy a vivir más cerca de Él y lo voy a seguir adorando, pase lo que pase y venga lo que venga, porque Él sigue siendo Dios. Alabado sea su nombre para siempre. 4. La verdadera adoración es amar al extremo. Amar con todo. Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo lo voy a amar a Él con todo, porque la verdadera adoración es amar al extremo. La adoración verdadera no es un evento ni una actividad, es un estilo de vida. El verdadero adorador no necesita un instrumento, no necesita un micrófono, no necesita una posición o una invitación para adorar. El verdadera adoración es la actitud interna del corazón del hombre, entendiendo como la obediencia a los mandamientos de Dios y a su voluntad. La verdadera adoración debe ser en espíritu, es decir, que involucre todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas, nuestro cuerpo. A menos que exista una verdadera pasión por Dios, no hay adoración en espíritu. Al mismo tiempo, la adoración debe ser en verdad, es decir, verdaderamente fundamentada. Jesús dijo: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Hoy que conocemos a Dios, sabemos a quién debemos de adorar, y sabemos que le debemos rendir honra, gloria y alabanza solamente a Él. En una ciudad de Francia había un pastor evangélico que miró a un labriego, a un labrador, un trabajador del campo, que empezó a llegar a la iglesia y se venía hasta el altar, se hincaba, ponía sus manos en señal de adoración, levantaba su rostro al cielo, pero nunca decía nada. Y así lo hizo por años. De vez en cuando el pastor iba y lo observaba. Un día dijo: yo tengo que saber por qué este hombre simplemente llega, se hinca, junta sus manos, levanta su rostro, pero nunca dice nada. Y un día, antes de que él saliera, le dijo: perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Y aquel labriego dijo: sí, señor pastor, con gusto. Dijo: yo lo veo, ya tengo veces observándolo, que llega al templo, se hinca, pliega sus manos, levanta su rostro y no dice nada. Le puedo preguntar: ¿por qué no habla? ¿Por qué no dice palabras? A lo que el labriego le dijo: es que cuando yo vengo, yo simplemente me postro delante de Dios, levanto mis ojos para observarlo a Él y para dejar que Él me observe a mí. Porque cuando hay una verdadera intimidad, las palabras salen sobrando. Se lo voy a poner de esta manera: cuando usted ama a su esposa y está cerca de ella, a veces no tiene ni que decirle nada, porque el corazón está palpitando. ¿Por qué
Las personas se gritan uno al otro porque aunque estén cerca, sus corazones están lejos. Porque cuando verdaderamente hay cercanía, no se necesita ni que decir nada. Porque el corazón habla más que 1000 palabras. Cuando el pastor escuchó esa explicación del labriego, dijo: ahora entiendo. Y esa es una verdad. Yo le voy a decir algo. Yo he experimentado más la presencia de Dios cuando he guardado silencio ante Él y dejar que Él me hable y dejar que Él trate conmigo. Yo no sé usted, pero eso es lo que ha pasado conmigo. Y llega un momento cuando yo simplemente estoy adorándolo. Yo sé que Él me está viendo y yo lo estoy mirando también en espíritu. Y puedo saber y sentir cómo Él empieza a tocar mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce lo que estás pasando. Porque Él sabe las peticiones que tú tienes delante de Él. Y porque Él también sabe las veces que has llorado. Él lo conoce todo. A veces no hay ni que decirle nada. Simplemente estar delante de Él y dejar que su Espíritu Santo trate con nosotros. Yo no sé usted, pero yo le voy a invitar a que en esta mañana usted haga lo que usted sienta hacer. Quiere venir y postrarse ante el Señor. Quiere quedarse en su banca. Quiere permanecer sentado. Quiere estar de pie. Quiere levantar sus manos. Quiere dejar sus manos abajo. Lo que usted quiera hacer, hágalo. Si usted quiere venir al altar y contemplarlo a Él y dejar que Él lo contemple a usted, venga. Si quiere quedarse ahí en su lugar y adorarlo ahí donde está, usted es libre de hacer lo que usted quiera. Pero vamos a hacerlo en esta mañana. Lo que Dios le ponga en su corazón a hacer. Mientras los músicos nos ayudan así suave a adorar su nombre, usted haga lo que Dios le ponga en su corazón. Haga lo que esté labriego. Contémplelo a Él y deje que Él lo contemple a usted. Le voy a pedir a los diáconos que no oremos por nadie. Simplemente es usted y Dios. Conoce tu dolor, que conoce tu vida. Ponga su mano sobre ti. Que Él haga lo que Él quiera hacer. Si le decimos al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios, llena mi ser.